La Voz de las Heras cumple 80 años, comenzó el 24 de abril del 43, un sábado santo, un sábado de gloria, y bueno, se mantuvo, estoy casi seguro que debe ser el medio de comunicación más longevo o de más historia en todo el pueblo, porque 80 años no es fácil. Y bueno, los periódicos de esa época no subsistió ninguno, ¿no? El padre Arrieta, Juan Gabriel Arrieta, y tenía un apellido vasco, que me parece que es algo así como Beascoechea o algo así. Estuvo muy poco tiempo en Las Heras, pero hizo fundó el diario y hizo la casa parroquial. Por lo que yo estuve averiguando en su momento con gente que vivió esa época, Las Heras tenía otros órganos en ese momento solamente había diario, mensuario, periódico. Pero eran todos políticos, para una rama y para otra. Estaba muy politizado. Imagínate que estamos hablando del 43, cerca del nacimiento del peronismo. Era todo muy politizado. Pero no había ningún órgano parroquial y la parroquia en ese momento era importantísima. No es por ahí como hoy que es más laico. En ese momento era muy católico la comunidad. Y no tenía un espacio en los medios. Entonces el padre crea, con su juventud parroquial en ese momento, crea La Voz de las Heras, que en realidad no tenía nombre. Bueno, yo siempre cuento que en una reunión uno propuso La Voz de las Heras y quedó ahí, parecía que era un nombre re original, resulta que ahora hay La Voz por todos lados. La Voz de las Heras generalmente salió una vez por mes, casi siempre salió una vez por mes. Empezó a salir más seguido ya en los 80 y pico, cuando empezamos nosotros, que empezamos una vez por mes y prácticamente no salió nunca quincenal. Pasamos casi siempre de una vez por mes a una vez por semana. Ya en el año 85, 86, con el plan austral, no sé si fue 85, 86, nunca me acuerdo bien, empezó a editarlo Gustavo Caligo y ya salía semanal. ¿Y vos cómo llegás al diario? Yo no soy del palo de la iglesia, por supuesto que no, y tampoco de escribir. Nunca estudié periodismo ni nada por el estilo, pero sí tenía una conexión muy grande con el padre. Nosotros vivíamos en La Ruta, enfrente de donde hoy está DRF, una familia muy humilde, y pudimos estudiar los 3 hermanos gracias al padre. Mis 2 hermanos, bueno, se recibieron, son profesionales. ¿Al padre por domingo? Por domingo. Sí, al padre por domingo, pues hubiese sido el padre nuestro, no nos hubiese podido bancar los estudios. Y bueno, a mí siempre me tenía un afecto bastante particular, no sé por qué, pero me tenía afecto. Y como a mí me gustaba escribir, y Roberto Mogia, que estaba en un diario de Lobos, que se llamaba En Voz Alta, en su momento iba a dejarlo y me lo pasó a mí para que yo pueda trabajar de esto. Pagarme los estudios, estaba estudiando educación física. El padre me vio ahí y bueno, y ahí se le ocurrió que yo podía llegar a tomar las riendas. Me contactó a fin del 81 y en enero del 82 empecé a trabajar en el diario, que ya desde la primera edición yo me hice cargo de todo. Él escribía la editorial, que era, la gente compraba el diario por la editorial, no por lo que le escribía yo. Pero desde el principio sí, desde enero del 82, o sea, ya hace 41 años. Yo digo que la mitad más uno. Claro. La mitad más uno, claro. Como Boca. Nosotros imprimimos la primera época en Dogliotti, en Merlo, que era linotipo, y Gustavo, que había estudiado, hizo toda la primaria y secundaria conmigo, un día vino y me propuso de hacerlo en offset. Era una novedad, toda una novedad. Lo hablé con el padre y dice, bueno, si te parece, dale para adelante. O sea que fue en el año 85, y ahí nos tiramos la pileta con Gustavo y arrancamos imprimiendo en el CID, que es una imprenta impresionante que hay en Avenida de Mayo, hasta el año 96 creo que 97, sí, 96, que ya empezamos acá. Que también Marcelo Dalosto me dice que él podía diseñar el diario, y yo le digo, no, Marcelo, imposible. Lo hace Gustavo, no lo podemos hacer nosotros. Y bueno, me demostró que sí, que podíamos, no con la misma calidad, pero bueno, pero podíamos, y seguimos adelante ya con imprenta. Primero Marcelo lo editaba y lo imprimíamos en Capital.
en el CIR también. Y después, bueno, ya él compró la imprenta y lo empezamos a hacer acá. Creo que la primera edición de acá fue cuando se quemaron las plantas en la plaza. Sí. Ese fue el primer periódico hecho en Las Heras, con todas maquinaria, todo nuestro. Originalmente tenía un formato bastante parecido a este, originalmente, un poquitito más grande. Después fue tamaño como el Clarín, para que tengas una idea, y cuando se empezó a hacer acá, sí, ya era con este formato, porque una imprenta más grande no teníamos lugar. Claro. Entonces, y aparte no teníamos plata para comprarlo. Entonces empezamos con esto, que fue una gran incógnita, porque cómo lo iba a recibir la gente era problemático. Cómo lo iba a recibir la gente, y la verdad que lo recibió 10 puntos. Es más, la gente al final después nos decía esto es más cómodo que el original, pues, y muchos le empezaron a decir la revista en vez del diario. O el diarito. O el diarito, no, el diarito siempre. El diarito del pueblo, sí. La gran incógnita. Yo creo que tengo la respuesta, pero no la voy a ejercer yo porque no, voy a desaparecer antes. Pero yo creo que tarde o temprano el diario en papel desaparece. A ver, hoy en día se sostiene porque los dueños de los grandes comercios siguen apostando en publicidad al papel. Entonces, vos fíjate que hoy en día La Voz de la Sera tiene más publicidad que hace 20 años atrás. Pero en la medida que Aldana, que mis hijos o que nuestros hijos sean los dueños de esos grandes comercios y apuesten a las redes, en papel desaparece. Gustavo, lo hablo siempre con Gustavo y él me asegura que no. Pero como ninguno de los dos lo vamos a ver, la tendremos que seguir allá arriba. Yo creo que sí. Es más, yo una vez me puse y hice los números. Y sería recontra beneficioso económicamente para nosotros que desapareciera el papel. Pero recontra económico, beneficioso. Pero hoy en día los dueños de los comercios son gente mayor que apuesta al papel y hay gente que sigue apostando al papel. A tal punto que el target de La Voz de la Sera hoy debe ser de, no sé, 60 años para arriba. La mayor cantidad de bajas de suscripción la tenemos por fallecimiento. Cada vez es más difícil competir con las redes porque las redes tienen la inmediatez. La red, la actualidad la tiene al momento. Los costos son muchísimos menores. El tema que la publicidad en las redes todavía no se cotiza lo que debiera. Ahora, en la pandemia vimos una cosa que yo creo que es el futuro. Todos los microemprendedores que en pandemia arrancaron, no apostaron nunca a la edición papel, apostaron a las redes y venden en las redes. Los microemprendedores o los emprendedores que son generalmente gente más joven, apunta a las redes. Y es más, yo siempre le digo, tengo 1000 suscriptores del diario y 5000 contactos en Facebook. O sea, una publicación que hago yo en mis redes, yo tengo Facebook nada más, bueno, Instagram, pero ni lo sé manejar, tiene 120, 150 o 200 me gusta, lo que vos le digas, y una nota en el diario no tiene más de 20 o 30 que te paran en la calle y te dicen vi tal nota. O sea que la llegada es mucho más, pero por ahora tiraremos. Sí, lo que sí tengo bien clarito es cuánto hace que trabajan con nosotros Aníbal Jiménez, que trabaja conmigo desde antes de La Voz de la Sera, así que hace más de 41 años, porque él ya colaboraba conmigo y repartía cuando hacíamos en voz alta. Marcelo, que debe hacer 35, y Marcelo de Filippi, recorte, que debe hacer 25, que reparte el diario. A partir de ahí es infernal la cantidad de pibes, casi todos pibes jóvenes. A veces te encontré el otro día Justi Roberti, cuando el mundial, que le pedí que me escribiera nota y dice, qué bárbaro, arranqué repartiendo La Voz de la Sera y ahora escribo. Yo ni me acordaba de Justi. El correntino Romero, que hoy tiene 54 años, repartió La Voz de la Sera. Y de ahí, inclusive escribiendo, caso tuyo, Carlitos Peola, Paula Bisanelli, Pablo Greco, Victoriano Alarcón, bueno, un montón de gente y casi todos son chicos muy jóvenes. Bueno, y a su vez Fabio, por ejemplo,
porque en su momento La Voz de la Acera se hizo radio y ahí arrancaron Fabio, arrancaron varios más. Sí, yo no sé, yo creo que de la gente que hace periodismo en La Acera, el 80% debe haber arrancado de alguna manera o pasado por el diario. Sí, seguro. Imagino que esto de que aumente el precio del papel o de la tinta y demás no es nuevo para ustedes. No, y aparte de los cambios políticos. Vos fíjate que en el año 43 supongo que había gobierno militar, después hubo de todo, de todo. Faltó que nos gobernaran el planeta de los simios nada más. Y sin embargo el diario siempre se mantuvo. Yo siempre digo que tenemos la gran virtud de haber sido oficialistas durante los 80 años.